Buen día a todos, ¿me escuchan? Buen día. Hola, buen día, sí se escucha. Bueno, día. bárbaro. Bueno, en un minuto estamos largando con la clase inaugural, ¿no? Bueno, tienen dos links para el día de hoy. Este y por supuesto uno a las 9 de la mañana. Vamos a hacer de 9 menos 10 a 9, un breve recreo y seguimos a las 9. Mantengan por favor los micrófonos silenciados. Son presentaciones de PowerPoint y de PDF. Cualquier duda, por el chat, mandan la pregunta, yo interrumpo y la vemos. Bueno, vamos a empezar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, primero darles la bienvenida a ustedes en lo que es esta cursada. Va a ser toda virtual, lamentablemente. Vamos a ver si la situación epidemiológica cambia y si las autoridades lo permiten, haremos alguna parte práctica. La gente CERU también tratará de hacer lo mismo, pero repetimos, no prometimos nada, solo lo haremos, digamos, si las circunstancias están dadas. Nosotros dábamos en general 1 o 2 prácticos a lo largo del año en producción de pequeño rumiante y tenemos un parcial con su correspondiente recuperatorio a fin de la cursada. El parcial, digamos, lo hacemos del campus, estamos teniendo un problema con el campus ahora, tenemos que ver si recuperamos cosas o si empezamos a cargar cosas nuevamente en otro sitio. Así que por ahora, siempre, habitualmente, con cada clase le subíamos los mismos archivos de la clase para que lo tengan a disposición, y también había otra bibliografía, siempre subida al campus, sea en Word, sea en PDF, nuestros o de diversas instituciones, digamos, el INTA, el Secretariado Uruguayo de la Lana, de donde siempre sacaban, digamos, datos interesantes, que bueno, veremos cómo se lo vamos a poder reponer este año, ¿cierto? Bueno, y bueno, Porcino también ya les pasó el horario, supongo, somos una sola materia. Conmigo, o sea, en la parte de pequeño rumiante están también los colegas Hernán Sánchez y Fiorella Gorena, que son respectivamente JTP y ayudante de primera. La materia es una sola, o sea que para regularizar la materia tienen que regularizar las dos partes, tanto lo de porcinos como lo de pequeño rumiante. Bueno, y si alguien regulariza y quiere rendir rápidamente, los finales al día de la fecha también son de tipo virtuales. No tenemos otro método por lo pronto. La verdad que querríamos volver a la presencialidad porque es otra cosa, son otros tiempos mucho más largos, se puede enseñar más, pero bueno, lamentablemente estamos como estamos. Bueno, ¿alguna pregunta antes que empecemos? Bueno, vamos entonces con
con la primera parte de generalidades de la producción ovina, de la especie. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve. Sí, por ahora se ve. Bueno, más que nada vamos a ver lo que es la producción ovina, un poco un paseo rápido por el mundo, por la Argentina, y digamos cómo se produce en la Argentina y qué se puede llegar a producir y obtener de la especie, ¿no? Bueno, este es un mapa viejo, a partir de una estadística de 1963, en el cual vemos que la distribución de la población ovina en general se da en toda la Argentina. Pero fíjense que está concentrada en 3 regiones. En la Mesopotamia, toda esa área negra que se da por confluencia en muchos puntos, un punto representa 5.000 cabezas de animales, ¿cierto? Tenemos un área importante en la provincia de Buenos Aires y de la Pampa, y después tenemos todo desperdigado por la Patagonia, con más o menos concentración de puntos, muchas cabezas de ovinos. Esas han sido tradicionalmente en la Argentina las áreas de crianza y explotación del ganado lanar. Entonces, en la Mesopotamia, esa zona que comprende el norte de Entre Ríos y el centro-sur correntino, en provincia de Buenos Aires, lo que es Cuenca del Salado y las sierras de la Ventana, y después tenemos en Patagonia todo, repito, desperdigado a lo largo de la meseta patagónica, con una concentración de ovinos más que nada en el oeste de la provincia de Chubut, en el sur de Santa Cruz y en la isla de Tierra del Fuego. El resto, repito, son zonas donde siempre hay ovinos, sobre todo si pensamos mirando ahí al noroeste, provincia de Santiago del Estero, provincia de Jujuy, pero en general en la Argentina se han criado ovinos donde existen praderas naturales amplias, constituida, digamos, o constituyendo la base alimenticia, el pastizal natural de las diversas regiones. Hay muchas diferencias en la calidad de los pastizales naturales de estas regiones. Por ejemplo, el sur de Corrientes tiene unos pastizales muy buenos para la crianza tanto de ganado bovino como ovino, y en Patagonia los pastizales naturales de plena meseta patagónica son pobres. Pero bueno, regulando la carga animal y haciendo diferentes manejos, se puede, digamos, criar ovinos en esas regiones. La Patagonia tradicionalmente ha sido un sitio donde se han criado ovinos. Prácticamente se dice que la meseta patagónica, la zona central de toda la región patagónica, es una monocultura de ovinos. No se puede criar otro ganado sobre esos pastizales que no sea el ovino, sea por la cantidad de pasto que se produce, que es escasa, por la calidad, y porque no hay otro ganado rústico, digamos, en condiciones de ser criado en esa zona. Por supuesto, la productividad de una oveja en Patagonia o de una majada en Patagonia va a ser siempre inferior a la productividad de esa misma majada puesta a producir o criada en otra región de la Argentina. Bueno, antes de que lleguen los españoles al continente americano no había ovinos, ¿cierto? En el continente. Lo único que había que producía lana para los aborígenes eran los camelios sudamericanos. Bueno, y los españoles que trajeron, bueno, trajeron sus razas, las que tenían en España. Raza churra, raza lacha, etc. Y también trajeron el merino. El principal fundamento de la producción o de la explotación ovina en Argentina empieza con el periodo colonial, con la formación de las estancias, a medida, digamos, que el país se extendía en superficie en base a ganarle la guerra al indio, hacerle la guerra al indio al extender la frontera de la, entre comillas, civilización blanca, por así decirlo. Entonces ahí se fundaban las estancias y el ovino, que es un animal tradicionalmente sedentario e instinto gregario, que tiende a mantenerse ligado, muy ligado y muy agrupado con sus congéneres, era el animal ideal para poner en esa estancia y para aprovechar los pastoreos que ofrecían en ese momento los pastizales naturales, porque no se implantaba ningún tipo de recurso forrajero
para el ganado en esa época. Entonces, esta merinización o esta difusión del merino por todo el mundo se dio incluso con el Imperio Británico. Todos los países que actualmente crían ovejas empezaron su historia de crianza de ovinos con la raza merino. La raza merino venía de Europa, principalmente animales generados o seleccionados en Francia o en Alemania o en España, por su capacidad y su calidad de producción lanera. Bueno, y después en el Virreinato del Río de la Plata pasó algo muy similar a lo que pasó con la introducción de las razas bovinas, que fueron las británicas. En realidad, plena revolución industrial inglesa, demanda de cueros y lanas, difusión a través del imperio o del comercio británico con países coloniales, así como se introdujeron las razas bovinas Hereford, Shorton y Angus. Los ingleses trajeron o comerciaron o trataron de imponer comercialmente las razas británicas ovinas. Entonces por eso ahí se pasa a producir o se introducen en la Argentina razas británicas, que eran de tipo carniceras, un biotipo ya que por supuesto se seleccionó y si lo comparamos al ovino de hoy en día se pasó de moda, entre comillas, entonces se produjo una modernización hacia la raza doble propósito y hacia la raza carnicera. La raza doble propósito, ¿qué es? Bueno, es una raza que produce buena calidad de lana, no tan excelente como la de un biotipo lanero, pero que es una lana más gruesa, pero a su vez tiene carcasas o reses más pesadas, mejor conformadas, etc. Bueno, y se fue dando una regionalización natural del merino. El merino es un animal rústico, es relativamente menos prolífico que otras razas, entonces a los territorios, digamos, de escasa producción forrajera, se ha destinado la producción de lana con la raza merino. Pasa exactamente lo mismo en todos los países del mundo. En la zona donde los pastizales naturales son pobres, o de baja producción, o de baja calidad, ahí se produce un ovino lanero. ¿Por qué? Bueno, pues genera un producto que es lana fina, de relativamente muy buena cotización, pero que tiene que suplantar la baja producción de carne o de corderos que produce en un sistema que ofrece poco pasto, digamos, como para la crianza. Entonces, así fue como el merino fue más o menos desplazado naturalmente por sus condiciones hacia la Patagonia. Y las típicas áreas que yo le mostré, como la pradera pampeana y el centro sur correntino, evolucionaron hacia razas doble propósito o razas carniceras. Este es un ejemplo de cómo eran esas razas. Arriba a la izquierda tienen un carnero merino y arriba a la derecha un carnero rambouillet. El carnero rambouillet es una variedad de merino francés. Bueno, y fíjense que el de arriba a la izquierda ya parece un animal raro, que pocas veces hemos visto, que tenía muchos defectos. Fíjense que tiene la cara muy tapada de lana, el hecho de que el hombre seleccionara animales que daban mucha lana en la esquila hace de que históricamente haya cometido esos errores. Por sumar mayor volumen de lana producida individualmente por cada animal, el vellón se extendía sobre la cara, seleccionando los animales que se esquilaban o que daban vellones pesados, y aparecían esos animales que se denominan animales con cara tapada, que son un problema. Son un problema para manejarlo. Cuando la lana está crecida, está prácticamente ciego, y realmente es un problema. Tiene muchos pliegues en la piel, fíjense. Si bien producía más lana, en realidad era un animal más difícil de esquilar, pero como en aquel entonces las esquilas eran manuales, no eran mecánicas como hoy en día, el defecto más o menos, digamos, se subsanaba. El animal merino de la derecha, fíjense que no tiene prácticamente pliegues en el cuerpo, como lo tiene el de la izquierda, y lo sigue manteniendo en el cuello. Eso es lo que actualmente se busca en los animales productores de lana, y se destacan, digamos, esos pliegues que se llaman corbatas en el animal, en el carnero, el macho.
La hembra se acepta que tenga un solo pliegue en ventral, de manera que la esquila no sea trabajosa. Hoy en día casi todas las esquilas se hacen por medios mecánicos. Bueno, y el animal de abajo, fíjense, es una raza británica, es un Southdown, así se llama, que bueno, fíjense el cuerpo que tiene, es realmente muy grande, pero si ustedes le miran el dorso y la base de la cola, suponen que es un animal excesivamente engrasado. Eso pasaba con los animales que se importaban en aquella época, que bueno, no era un defecto para aquella época el animal que se terminaba excesivamente engrasado, porque era lo que la industria realmente requería, que los animales no solo produzcan carne, sino que produzcan grasa, por cuestiones relativas al transporte, principalmente a la conservación de la carne y al uso de la grasa del ovino en aquellos años. Bueno, más o menos en consonancia con el mapa que les mostré de lo que era la distribución de los ovinos, fíjense cómo ha sido la evolución del stock ovino nacional. De los primeros años de desarrollo de la ganadería hasta los días actuales, el stock ovino en realidad se ha reducido. Actualmente se encuentra estable. Pero si ustedes ven la cantidad de ovinos en Patagonia, que es esta línea amarilla, pueden decir que más o menos siempre estuvo estable. En realidad, ¿de dónde desapareció el ovino? ¿O de dónde se despobló o fue, entre comillas, corrido por otra actividad agropecuaria? Bueno, fue principalmente en la Mesopotamia y en la provincia de Buenos Aires. Esos campos pasaron en general a explotación con ganado bovino o directamente a agricultura. Entonces, de acá también sacamos la conclusión de que la Patagonia en sí va a seguir siendo durante mucho tiempo, digamos, un lugar de crianza y explotación del ovino, con monocultura en algunos sitios. Bueno, ¿cuál es la proyección de producción de carnes mundial al año 2025 según la FAO? Bueno, ahí la tienen. En rojo y amarillo tienen cómo va a crecer la producción de carne porcina y aviar. Fíjense cómo esa curva es pues, casi una recta ascendente. En azul tienen la proyección de carne bovina, y en negro tienen la de otras carnes, y en celeste tienen la de carne ovina. Realmente es muy baja la estimación de cómo va a crecer la carne ovina en el mundo, y eso es debido a que los stocks animales en los países que ahora vamos a ver, en general van a seguir siendo bajos. ¿Y qué pasa? Esta es una estimación también de la FAO. ¿Qué pasa cuando al mundo le va bien económicamente? Supongamos que nosotros, de todos los habitantes del mundo, podamos generar un individuo, un ciudadano promedio con un ingreso per cápita promedio a nivel mundial. Cuando la economía del mundo le va bien, o sea, cuando no hay crisis de petróleo, cuando no hay guerras, cuando no hay retracción comercial, como por ejemplo cuando fue en el año 2008, etcétera, cuando no hay desconfianza en los mercados mundiales, etcétera, y al mundo le va bien, y el ciudadano promedio del mundo tiene dinero en el bolsillo, tiene un buen sueldo relativo, lo primero que hace es consumir carne. El consumo de carne por habitante promedio mundial siempre va del PBI de un país o de un individuo, si queremos decirlo. Fíjense, acá hay una correlación del 98%. Eso determina que cuando al mundo le va bien, entre comillas, el ciudadano o las personas o los habitantes del mundo consumen carne y por eso se eleva la producción de carne a nivel mundial. Esto es de carnes en general, ojo, no es de carne ovina. Bueno, y acá tenemos algo más detallado, lo que es el consumo de carne de ave, de porcino, de bovino, de pequeños rumiantes y de otros tipos. Bueno, ¿y qué pasa en el mundo tanto de países desarrollados como no desarrollados? Fíjense lo que son los consumos en kilos por habitante a lo largo de los años. Comparen
las cifras entre el país desarrollado y el país no desarrollado y prácticamente es insignificante la diferencia. O sea que a nivel mundial el consumo de carne de pequeño rumiante es bajo, tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados. Eso cambia, cambia si lo miran en otras carnes. Fíjense lo que es el consumo de carne de ave, de 7,8 kilos a 24 pasa. El de carne porcina pasa de 11,4 a 28. Y vamos a ver el de carne bovina pasa de 6,1 a 21,4. O sea que hay mucha diferencia en los consumos de estas últimas tres carnes en los países desarrollados, pero no se da eso mismo en el ovino. Tanto países desarrollados como no desarrollados consumen baja cantidad de carne por cabeza. Bueno, ¿cuánto de lo que se produce de carne se comercializa normalmente en los mercados internacionales? No más del 10%. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la leche en polvo de bovino. Es realmente muy bajo lo que pasa al comercializarse. Bueno, ¿cuáles son los países que más producen carne? Bueno, tenemos China, porque tiene un stock altísimo de ovinos, países de Oceanía, como Nueva Zelanda y Australia, y bueno, diversos países, tanto del Medio Oriente como de Europa, el Reino Unido, Francia, Rusia, países del Medio Oriente como Pakistán, Turquía, Irán, etc. Estos eran los países que producen. ¿Y cuáles son los países exportadores? Bueno, fíjense, tenemos de nuevo los que más exportan, a pesar de ser países chicos, Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla muy chica. Australia es una isla muy grande, pero tiene grandes desiertos. Entonces no siempre tiene mucha superficie o hectáreas para producir carne ovina. Bueno, China es el país que más ovinos tiene, porque es un país grande y bueno, porque realmente tiene un montón de pequeños rebaños diseminados todo a lo largo de su país, en manos de un montón de productores. Y después algo más consonante con lo que les decía antes. ¿Qué países aparecen? Unión Europea, Australia, India, Nueva Zelanda. Bueno, nosotros estamos por acá. ¿Cuánto tenemos actualmente en millones de cabezas? Bueno, aproximadamente 16 millones de cabezas son las que están en Argentina. De ese stock, el 60% está en la Patagonia. Esperen que se me trabó la presentación. Bueno, ahí vamos. En lo que es producción de carne ovina, realmente, bueno, el mercado está muy para desarrollar, tanto lo que es consumo interno como consumo externo. Las posibilidades que ofrece la carcasa y el trozado, digamos, son muy atractivos desde ese punto de vista. Bueno, y un poco ya tocando por región, fíjense que hay una breve descripción de las regiones de la Argentina, a donde sabemos que el noroeste en general son economías minifundistas, de pequeños productores y de subsistencia, crianzas prácticamente familiares y artesanales, tanto de ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos. En la región mesopotámica, en general, el ovino se cría en una producción mixta junto con el bovino, principalmente los rodeos de cría. En provincia de Buenos Aires ya interviene el aprovechamiento agrícola-ganadero. Ahí dice trigo, en general hace muchos años se sembraba trigo para pastoreo y se aprovechaba con el ganado ovino, ¿cierto? Bueno, en la región patagónica, que ya la describimos, es prácticamente un monocultivo, a donde se produce en general lana y algo de raza doble propósito con orientación lanera y carnicera. Bueno, estos son los stocks por provincia. Ha habido algo de disminución,
entre el 2000 y el 2009, ahí tienen, fíjense, algo de aumento del stock de cabezas, ahí lo tienen separado por las provincias patagónicas, cómo ha ido eso evolucionando. Bueno, ¿cuánto comemos los argentinos de carne ovina por año, por cabeza, como promedio? 2 kilos. Fíjense, comparándolo a lo que comemos de bovino, porcino, aves, es relativamente bajo. Los consumos en los países que les mencionaba antes, fíjense, Nueva Zelanda 30 kilos, Australia 10 kilos por habitante por año y Uruguay 6. Bueno, esto lo vamos a pasar relativamente rápido, lo pueden ver después en la presentación, ¿cierto? Es el gráfico famoso FOD, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, lo pasamos rápido y vamos a destacar como un breve resumen, debido a que se ha producido mucho abandono de la actividad, principalmente a factores comerciales, a la presencia de mercados distantes o a baja cotización de ciertos productos en cierta época. La falta de política nacional hacia el sector. Un ejemplo, tenemos por ejemplo la década de los 90, donde existía la convertibilidad. El famoso $1 peso, $1 de Carlos Menem. Ustedes piensen que la lana que se produce en Patagonia es de muy buena calidad, el 90% de lo producido es producto de exportación. Entonces, lo que se exportaba a precio dólar, que después se convertía a pesos dentro del país, era prácticamente para el quebranto de un montón de empresas y de productores. Entonces, bueno, ahí quebraron muchas empresas, se producían abandono de los campos directamente, sumado que en Patagonia tuvo muchas crisis climáticas y las está teniendo, de sequías, de volcanes, etc., en una zona realmente ambientalmente al borde del desequilibrio. Bueno, otra consecuencia es que la explotación ovina requiere de más atención de personal. Esto realmente puede verse como una fortaleza, según como uno lo mira. Si uno lo que trata de sustentar es el empleo rural y el arraigo en el campo, sería visto como una fortaleza. ¿Qué se estima? Bueno, que una persona, ahí tenemos la comparación, puede atender a 600 vacas, ¿cierto? Pero por cuestiones de tiempo, porque el ovino es un poco más complicado en la aparición, que hay que cuidar mejor los corderos, que hay que esquilar esos animales, un personal o un empleado rural puede atender 400 ovejas. Bueno, algo que llevó también a abandono es el abigeato, el robo de ganado y la presencia de depredadores. En general, los depredadores se disparan, entre comillas, como poblaciones cuando falta gente y cuando falta mano de obra en el campo. En general, cuando hay presencia del hombre y es activa, o cuanto más se intensifica el manejo del ovino y más está sobre el animal o sobre el manejo de los potreros y los lotes, es donde menos se ve la presencia de depredadores. Entonces es un círculo vicioso que a la larga opera, digamos, negativamente. Bueno, y la falta de mano de obra idónea tiene que ver con lo que les decía antes. Al faltar el personal en el campo, al existir baja capacitación, desaparecen, digamos, los empleados rurales porque se jubilan o porque cambian de actividad, y hay muy poca reposición de personal que sepa, digamos, el trabajo con la especie, que requiere su conocimiento y tiene sus particularidades. Bueno, nos queda 1 minuto de la charla esta. Si se corta, por supuesto, se conectan hasta las 9 menos cuarto en el mismo link. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos una foto de un galpón de Patagonia. Lo que se ve colgado ahí son cueros de zorro. El hombre, de forma legal o ilegal, como se quiera llamar, siempre va a estar combatiendo a los depredadores. Y acá tenemos la foto de un cordero de días, depredado por un animal. ¿Hay tecnología para combatir los predadores? Sí, la hay. Un ejemplo, los animales centinela son la llama, el burro, los perros protectores de ganado,
Son alternativas relativamente económicas que realmente solucionan un montón de problemas de depredación. Bueno, el día de mañana ustedes van a ser profesionales veterinarios. Las enfermedades del ovino son pocas, digamos, es una especie relativamente rústica, pero que bueno, hay que conocerle cómo tratar, cómo diagnosticar, y acá tienen más o menos destacado por región cuáles son los problemas sanitarios regionales. En Patagonia, como el manejo es bien extensivo, como los animales se juntan pocas veces al año en los corrales y se revisan poco, se han dado o han sido relativamente prevalentes las enfermedades crónicas, como los ectoparásitos, presencia de sarna y melófago, y linfodenitis gaseosa y brucelosis ovina. Repetimos, brucelosis ovina, no brucelosis